Era una tarde cálida en las áridas tierras de Chihuahua. El sol se desvanecía en un horizonte dorado, pero lo que estaba por suceder haría que esa tarde quedara marcada en la memoria de todos los que la presenciaran. La hacienda San Gregorio, por años un símbolo de la opresión, se preparaba para ser testigo de la crueldad más insostenible que jamás había conocido. El coronel Hilario Montoya, un hombre que se creía intocable por su uniforme y su poder, miraba con desprecio a un campesino, un hombre que, a sus ojos, no valía nada más que un objeto sobre el cual desatar su más pura diversión. Montoya, rodeado de sus oficiales, sostenía una copa de aguardiente en la mano, con la arrogancia pintada en su rostro y el alcohol empapando su alma. La tarde estaba en calma, pero en su mente la violencia era un juego. Miró al campesino, un hombre joven, de mirada dura pero de corazón humilde, y exclamó con una risa macabra: «Este perro necesita aprender quién manda aquí». La multitud de peones que observaba en silencio sabía lo que eso significaba. Nadie se atrevió a hablar, porque en esa hacienda el miedo dictaba las reglas. Montoya dio la orden, y los soldados, sin titubear, la ejecutaron. El grito desgarrador del campesino resonó en el aire, un eco de dolor que atravesó los muros de la hacienda, penetró en los corazones de los peones y se extendió más allá de las montañas. La violencia del coronel no tenía límite, pero en ese mismo momento, en algún lugar de las montañas, Pancho Villa escuchaba la noticia. No era solo un rumor. Era un grito de desesperación, un clamor de injusticia que atravesaba las llanuras de México. Villa, rodeado de sus hombres, se encendió de rabia. Cerró los puños con furia, y sus palabras fueron tan firmes como una sentencia. Un hombre puede perder su tierra, puede perder su casa, pero robarle su hombría, hacerle esto, es condenarlo a morir en vida. Y eso no lo perdona ni Dios. Esas palabras, cargadas de dolor y furia, resonaron en las montañas, llevando consigo la promesa de venganza. En ese momento, Villa sabía que el desierto no olvidaría este crimen. La noticia no quedaría enterrada en el silencio. El viento llevaría la historia del campesino mutilado hasta el corazón del desierto, y la furia de Villa caería como una tormenta sobre la hacienda de San Gregorio. Esa noche el viento soplaba con fuerza, y en el campamento de la División del Norte los hombres de Villa se preparaban para lo que vendría. Fierro, Urbina y López, los hombres de confianza del general, esperaban órdenes con una mirada fría y decidida. Sabían que lo que se avecinaba no era solo una batalla, era una lección. Villa no iba a permitir que la crueldad del coronel Montoya quedara sin respuesta. La justicia, en sus ojos, era más que un ideal. Era un derecho que debía ser defendido a cualquier costo. Antes de partir, Villa miró a sus hombres y dijo con voz grave: «Hoy no peleamos por tierra, ni por oro. Hoy peleamos por un hombre al que le han arrancado lo más valioso, su dignidad. Hoy San Gregorio sentirá la furia del desierto. Hoy Montoya aprenderá lo que significa jugar con la vida de los inocentes». Los hombres asintieron en silencio, sabiendo que la justicia no se lograría con palabras, sino con acción. La marcha hacia San Gregorio comenzó. Los caballos galopaban, levantando polvo y ecos de determinación. Los ojos de Villa brillaban con una mezcla de furia y compasión. Él sabía que no solo se trataba de Montoya, se trataba de un pueblo entero que había vivido bajo el yugo de un hombre cruel, un hombre que pensaba que la vida de los campesinos no valía nada. Ahora Villa era el mensajero de la justicia, y el desierto entero sería testigo de la sentencia. A medida que avanzaban, los hombres de Villa sentían que la historia estaba cambiando. Ya no era solo una guerra por la tierra, era una lucha por la dignidad, por el derecho de cada hombre, mujer y niño de ser tratado con respeto. Los campesinos, antes sometidos al silencio y al miedo, sabían que su hora de justicia se acercaba.
Aunque sus manos estaban endurecidas por el trabajo y sus cuerpos marcados por el sufrimiento, sus corazones ardían con la esperanza de que, finalmente, alguien les traería la libertad que tanto anhelaban. La noche fue larga, pero el campamento de los Dorados se movía con determinación. El destino de Montoya estaba sellado. En el amanecer, San Gregorio conocería la furia del desierto. Y esa furia no solo se manifestaría en las balas, sino en el juicio implacable de un pueblo que había decidido levantarse. Cuando el campamento llegó a las afueras de la hacienda San Gregorio, Villa detuvo su caballo. Miró al horizonte, donde los muros de la hacienda brillaban con la luz del amanecer. Pero no era una luz de esperanza, era una luz de justicia. Sin decir una palabra, Villa desmontó y sus hombres hicieron lo mismo. Sabían lo que debían hacer. El sonido de los cascos de los caballos resonaba en el aire, como un presagio de lo que vendría. El coronel Montoya, ajeno a lo que le esperaba, bebía y reía con sus oficiales, confiado en su poder. Creía que nada podía detenerlo. Pero el desierto, con su furia implacable, estaba a punto de hablar. La hacienda San Gregorio, que había sido testigo de tantas atrocidades, se preparaba para ser el escenario de una justicia que ya no podía esperar. Montoya, con su rostro arrogante, no tenía idea de que esa misma mañana el pueblo comenzaría a recuperar lo que le había sido arrebatado, su dignidad. Y esa dignidad, aunque golpeada y humillada, nunca volvería a ser la misma. La calma que reinaba en la hacienda San Gregorio antes de la tormenta era solo una fachada. Montoya, con su copa de licor en mano, mantenía una sonrisa de suficiencia en su rostro. Pensaba que, al igual que siempre, tenía todo bajo control. Los soldados lo observaban, casi con temor, pero también con una lealtad nacida de la sumisión. No era su amor por el coronel lo que los mantenía en línea, sino el miedo profundo que había infundido en ellos durante años. Nadie se atrevía a cuestionarlo, porque hacerlo significaba la muerte. Pero el viento del norte, cargado de ira, traía consigo una promesa. La justicia llegaría en forma de furia, y el desierto no dejaría que este crimen se olvide. La voz de Villa, retumbando con la autoridad de un hombre que no conocía la derrota, resonó en el campamento dorado como una orden inquebrantable. Montoya no merecía un juicio. Él no sabía lo que es el honor, y hoy el desierto entero será el juez. Villa no había montado a su caballo para buscar venganza, sino para restaurar lo que el coronel Montoya había destruido, la dignidad de un pueblo. Las huellas de ese pueblo, marcadas por la opresión y el sufrimiento, quedarían grabadas en la historia de San Gregorio. Para Villa, este no era solo un enfrentamiento personal con un tirano, era una lucha por la memoria, por la justicia que nunca había llegado, por las vidas perdidas bajo el yugo del abuso. Esta noche, la historia cambiaría. La furia del desierto no era solo un fenómeno natural. Era un simbolismo de la lucha del pueblo por su derecho a ser tratado con humanidad. A medida que se acercaban a las puertas de la hacienda, Villa dio una última orden a sus hombres. «Nadie dispara hasta que yo lo diga», dijo con voz grave. «Este no es un acto de guerra, este es un juicio. Hoy todos seremos testigos». La paciencia de Villa era inquebrantable, porque sabía que la justicia no se apura. Era implacable, como el viento que azotaba las llanuras. Cada paso dado hacia la hacienda San Gregorio era un paso hacia la memoria colectiva de un pueblo cansado de sufrir. Cuando la primera puerta de la hacienda cayó con un estruendo, el silencio se rompió con un grito de incredulidad. Los soldados de Montoya intentaron reagruparse, pero su resistencia fue efímera. Los Dorados avanzaron con la precisión de un reloj, cerrando el cerco y asegurando que nadie escapara. La batalla no sería larga, pero sí histórica. Lo que estaba por suceder ya estaba escrito en las páginas del destino. Montoya, que hasta ese momento se había creído invencible, apareció en el umbral de su casa. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol, pero en sus ojos brillaba la misma arrogancia que siempre lo había caracterizado. «Villa»,
dijo, su voz quebrada pero llena de desprecio. ¿Te atreves a desafiar al ejército de México? Villa, con paso firme, avanzó hacia él, despojándose de cualquier apariencia de temor. No era un bandido, no venía a robar ni a despojar de riquezas. Villa no quería nada más que devolverle al pueblo lo que el coronel les había quitado: la dignidad. Montoya, con el sable colgado de su cinto, pensaba que el peso de su uniforme aún lo hacía dueño del poder. Pero Villa, sin necesidad de levantar una mano, lo desenmascaró. «No vengo como bandido», dijo con voz firme. «Vengo como hijo del desierto. Y tú, Montoya, has jugado con las vidas de hombres y mujeres, como si fueran piezas de un juego cruel. Hoy ese juego termina». El coronel, en su arrogancia, se permitió una sonrisa sarcástica. «¿Qué harás, Villa? ¿Crees que el pueblo te sigue? Yo soy coronel, y tú eres solo un hombre». Pero Villa, con la furia del desierto en su voz, no se dejó intimidar. «No soy solo un hombre», replicó. «Soy la justicia encarnada, y el pueblo está conmigo». La mirada de los campesinos que comenzaban a congregarse en la plaza lo confirmó. No era solo un enfrentamiento entre Villa y Montoya. Era un encuentro entre la soberbia de un tirano y la esperanza de un pueblo que por fin se levantaba. Los ojos de las mujeres, de los hombres, de los niños brillaban con la expectativa de que algo grande estaba por ocurrir. Y mientras Villa avanzaba, sus hombres seguían sus pasos con la certeza de que el destino de San Gregorio y de muchos otros pueblos cambiaría esa noche. La tensión era palpable en el aire. Montoya, incapaz de sostener la mirada de Villa, intentó aferrarse a sus últimas palabras. «No tienes idea de lo que estás haciendo. Yo solo seguía órdenes. Soy un oficial. Este es un acto de traición». Villa no lo dejó continuar. «No hubo órdenes que justifiquen tu crueldad, Montoya. Tú hiciste esto por diversión, y esa es la razón por la que el pueblo te juzgará». La multitud, en silencio, observaba el juicio de su opresor. Esta vez, no serían los gritos de miedo los que llenarían el aire, sino los de justicia. Villa levantó la mano, y un silencio mortal se hizo presente. La mirada de los campesinos se centró en Montoya, que, a pesar de su intento de resistir, sabía que el pueblo había decidido. Y esa decisión era irreversible. «Montoya», dijo Villa con voz implacable, «hoy serás juzgado, no por tus medallas ni por tu rango, sino por tus actos. Hoy el pueblo será quien decida qué hacer contigo». Con esas palabras, la furia de Villa comenzó a desatarse. Y lo que siguió fue una lección que Montoya nunca olvidaría. Los dorados comenzaron a rodearlo. Fierro, Urbina y López no se detuvieron ante sus súplicas. Montoya, el hombre que había disfrutado humillando a los inocentes, fue reducido a nada. En un instante, el sable de Montoya cayó al suelo con estrépito, y el coronel, ahora desarmado y a merced del pueblo, intentó gritar, pero las palabras le salían vacías, sin poder. «Soy coronel del ejército», intentó decir, «y esto es traición». Pero el pueblo ya no le temía. La traición había sido suya, y ahora él enfrentaría las consecuencias. La plaza de San Gregorio se había transformado en un campo de juicio. Montoya, que antes comandaba con una mirada arrogante, ahora estaba arrodillado frente a aquellos que había menospreciado durante tantos años. Los campesinos se habían reunido en silencio, sus rostros marcados por años de sufrimiento, pero hoy su sufrimiento se estaba transformando en justicia. Villa, con los ojos llenos de furia contenida, miraba a su alrededor. No era un espectáculo lo que buscaba, sino una lección. Y esa lección era simple. Los tiranos no tienen cabida cuando el pueblo decide levantarse. Montoya, humillado y reducido a nada más que un espectador, trataba de escudar su orgullo roto con palabras vacías. «Soy un oficial del ejército, yo solo seguía órdenes», gritó, su voz temblorosa y llena de desesperación. Pero Villa no lo dejó continuar. «Mentira»,
dijo con un rugido que retumbó por la plaza. Nadie ordena castrar a un hombre por diversión. Eso fue tu crueldad. Y eso, Montoya, no se perdona. La multitud comenzó a murmurar, y los murmullos se convirtieron en gritos de indignación. La violencia que Montoya había infligido sobre ellos no se olvidaría fácilmente, y ahora, frente a sus propios ojos, veía cómo la justicia que él mismo había negado durante tanto tiempo comenzaba a cobrarle la deuda. Un anciano dio un paso adelante. Su rostro estaba marcado por la vida dura del campo, pero sus ojos brillaban con la verdad de quien ha soportado demasiado. Este hombre me negó agua a mí y a mis nietos. Nos dejó morir de sed, dijo con voz temblorosa pero firme. Para él, nuestra vida no valía nada. Y ahora, que pague por ello. Las palabras del anciano cayeron sobre Montoya como un golpe de martillo. Su rostro, rojo de vergüenza, apenas pudo levantar la mirada. Pero la justicia no se detendría allí. Villa levantó la mano, y los hombres de Montoya fueron desarmados con rapidez. Fierro, con su implacable frialdad, desarmó al coronel en un abrir y cerrar de ojos, y en un instante Montoya se encontraba en el suelo, sin su sable y sin la protección de su uniforme. La humillación de Montoya ya no solo era suya. La gente que había sido pisoteada, que había vivido con la cabeza agachada durante años, ahora lo miraba con desprecio. Lo que había sido su tiranía, ahora era solo una sombra que no podía seguir aterrorizando. Doña Rosa, la esposa del campesino mutilado, se adelantó, su rostro surcado por lágrimas, pero sus ojos llenos de rabia. «¡Eres un asesino!», gritó, con la voz quebrada pero llena de poder. «Pagaste con la vida de mi marido, ahora que pagues con la tuya». El viento, que había silbado de forma indiferente sobre la hacienda, parecía haberse detenido en ese momento, como si el propio desierto estuviera observando la caída de Montoya. Villa, con la mirada fija, se acercó al coronel. «Tú creías que con tu uniforme podías hacer lo que quisieras», dijo, su voz baja pero firme. «Pero hoy lo que te queda es el rostro de aquellos que humillaste. Hoy los campesinos te harán pagar por cada lágrima que les arrancaste». Montoya, con los ojos llenos de lágrimas y sudor, trató de protestar. «Esto es indigno. Soy un hombre de guerra, un oficial del ejército». Pero sus palabras fueron interrumpidas por un golpe seco. La reata, que en manos de los campesinos había sido un símbolo de humillación, ahora se convertía en una herramienta de justicia. Villa miró al pueblo. «Hoy el pueblo será quien decida tu destino. Hoy no se trata de uniformes ni de rangos, se trata de los años de sufrimiento que tú les impusiste». La reata pasó de mano en mano, y con cada golpe la justicia de San Gregorio se hacía más fuerte. No eran solo golpes, eran gritos de liberación, de años de sufrimiento que finalmente encontraban una salida. Los campesinos no se regodeaban en el dolor de Montoya, sino que lo utilizaban para sanar sus propias heridas. Cada azote era una declaración de que el abuso no sería tolerado. Doña Rosa, con el niño aún en brazos, levantó la reata. Su golpe fue el siguiente. «Esto es por mi esposo, el hombre que mutilaste», dijo, su voz firme como la roca. Cada palabra de ella era un golpe de justicia. Y cuando la reata cayó sobre la espalda de Montoya, todos los presentes sintieron que una cicatriz se cerraba. La plaza vibraba con los ecos de la justicia. La humillación que Montoya había sembrado en el pueblo ahora le pertenecía. Montoya, que antes miraba con desprecio a los campesinos, ahora sentía que todo su poder se desmoronaba. Ya no quedaba rastro de su uniforme impecable ni de su sable arrogante. Ahora estaba frente a ellos, reducido a nada, un hombre derrotado. Pero Villa no quería que el castigo terminara ahí. «Que camine entre ustedes», ordenó con voz grave. «Que vea lo que es perder el respeto de un pueblo. Que sienta lo que significa ser alguien que una vez se creyó superior y ahora es nada». La procesión comenzó.
Montoya fue arrastrado por la plaza, su rostro cubierto de polvo y lágrimas. Las puertas de las casas se abrieron, y las mujeres, los niños y los ancianos salieron a mirar. Algunos lo insultaron, otros lo miraron con desprecio. Pero había algo en el aire, algo que había cambiado para siempre. El miedo, que antes era su herramienta, ya no tenía poder. Montoya, el hombre que había hecho sufrir a tantos, ahora era el que sufría. Los niños, que alguna vez se escondían al verlo, ahora corrían detrás de él, riendo. La vergüenza que Montoya había causado durante tanto tiempo se convertía en su propia condena. La gente lo miraba, y cada paso que daba le acercaba más a su caída. Villa, montado en su caballo, observaba la escena sin decir palabra alguna. Sabía que ya no se trataba de venganza. Se trataba de justicia, de una justicia que el pueblo finalmente había tomado en sus manos. La marcha hacia el centro del pueblo parecía interminable, pero para Montoya cada paso era una condena. La vergüenza se había convertido en su único compañero. Sus botas, que alguna vez brillaron con la arrogancia del poder, ahora estaban cubiertas de lodo y polvo, como si el mismo suelo le reclamara lo que él había tomado. Las calles que antes le pertenecían, que pisaba con la seguridad de un hombre intocable, ahora lo observaban con indiferencia, como un recordatorio de su caída. El pueblo, que siempre había callado, ahora no solo lo veía, sino que lo seguía. El sonido de los niños riendo, de los hombres murmurando palabras de justicia, de las mujeres que levantaban el puño, resonaba en cada rincón. La rabia de los que habían sufrido durante años se transformaba en poder. La justicia no era solo un acto de castigo, sino una liberación. Y en ese momento, Villa sabía que el desierto no solo había hablado, sino que había decidido que la humillación de Montoya fuera su último legado. El recorrido parecía eterno, pero cuando llegaron frente a la iglesia, la plaza se detuvo en seco. Montoya, exhausto y roto, caía de rodillas ante la misma iglesia que tantas veces había utilizado como símbolo de su poder. Ya no era coronel, ya no era nadie. El hombre que una vez gobernó con puño de hierro ahora se encontraba reducido a un espectador de su propia destrucción. Villa, que había permanecido en silencio todo el tiempo, desmontó de su caballo. Cada paso que dio hacia Montoya fue un recordatorio de que el miedo había cambiado de dueño. «¿Lo ves, Montoya?», dijo Villa con voz grave. «Esto es lo que haces cuando juegas con la vida de las personas. Lo que no entiendes es que no se trata de tu uniforme, de tu rango, ni de tus medallas. La autoridad no se gana con violencia, se gana con respeto. Y hoy el pueblo ha decidido que se acabó tu reinado». Montoya levantó la vista, pero sus ojos ya no reflejaban la arrogancia que alguna vez tuvo. Estaba derrotado. La sangre, el sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro. Ya no había orgullo, solo había vergüenza. «Perdónenme», murmuró, pero su voz sonaba vacía, como una oración sin fe. Villa lo miró fijamente. «¿Perdón? ¿Ahora pides perdón?», dijo con tono frío. El perdón no se pide cuando se juega con la vida de los demás. El perdón se gana con acciones. Y tú, Montoya, no tienes forma de ganarlo. Lo único que has hecho es destruir vidas, y ahora el pueblo decidirá cómo pagarás por ello». El pueblo, que había permanecido en silencio, comenzó a murmurar. Villa levantó la mano pidiendo silencio. «Hoy», dijo con una voz que resonó en todo el pueblo, «no se trata de venganza. Esto es justicia, y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Y cuando llega, no se negocia. Hoy Montoya paga no solo por sus crímenes, sino por la humillación que les ha causado a ustedes, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos». Con esas palabras, Villa dio la señal. Fierro y Urbina, sin vacilar, lo amarraron de nuevo, pero esta vez lo ataron al mismo poste donde tantas veces los campesinos habían sido golpeados, humillados, castigados. «Átenlo allí», ordenó Villa, «que vea lo que es ser humillado por el pueblo que destruyó».
Montoya, que antes pensaba que estaba por encima de todos, ahora era un espectáculo. La reata pasó de mano en mano, y cada campesino que la sostuvo descargó sobre él no solo la rabia acumulada, sino también el sufrimiento de años de injusticia. Cada golpe resonaba en la plaza, y con cada golpe la figura de Montoya se desmoronaba más. Doña Rosa, aún con lágrimas en los ojos, fue la siguiente. «Esto es por mi marido», dijo con una voz temblorosa pero firme. La reata golpeó la espalda de Montoya con un sonido seco, y el pueblo entero sintió la justicia fluir a través de cada golpe. Un joven, marcado por cicatrices en su espalda, se adelantó. «Nos obligaste a pelear entre nosotros por un pedazo de pan», dijo mientras descargaba otro golpe. «Hoy vengo a cobrar lo que me quitaste». La plaza se llenó de gritos de apoyo. Los campesinos, que antes bajaban la cabeza, ahora levantaban los puños. Montoya, el hombre que se creía dueño de todo, ya no era más que un ser diminuto ante la fuerza de la unidad del pueblo. El dolor que él había infligido ahora se transformaba en una lección. Y la lección era clara. El abuso no quedaría impune. No importaba cuánto tratara de justificarse, no importaba cuánto tratara de negar su crueldad. Hoy el pueblo decidía su destino. Y ese destino no era la muerte, sino la humillación, el recordatorio de que los tiranos no son eternos. Cuando el último golpe cayó, Montoya, cubierto de sudor y sangre, ya no podía mantenerse de pie. La reata que le había sido usada no solo había marcado su cuerpo, sino su alma. La justicia, que había tardado tanto en llegar, finalmente lo había alcanzado. Villa levantó la mano. El silencio fue absoluto. «Montoya», dijo con voz profunda, «hoy pagas por tus crímenes, pero lo que es más importante, hoy el pueblo recobra lo que tú les robaste, la dignidad». Con esas palabras, Montoya fue liberado de las cuerdas y los campesinos comenzaron a dispersarse. No había más espectáculo, no había más sufrimiento. El pueblo había hablado, la justicia había hablado. Villa, con la mirada fija en el horizonte, montó nuevamente en su caballo. «La justicia puede tardar», dijo, «pero cuando llega no hay tirano que pueda detenerla. Hoy San Gregorio ya no es tierra de opresores. Hoy es tierra de hombres y mujeres libres». El sol comenzaba a ponerse, iluminando las tierras de San Gregorio con una luz dorada, como un símbolo de la nueva era que comenzaba. Los campesinos, ahora con los corazones llenos de esperanza, regresaron a sus hogares. Sabían que el futuro era incierto, pero también sabían que, por primera vez, ellos eran los dueños de su destino. Y mientras Villa y sus hombres desaparecían en el horizonte, el eco de su voz seguía retumbando en las montañas. «La justicia no siempre llega en silencio», había dicho. «A veces llega con fuego, con pólvora y con la fuerza de un pueblo que se niega a vivir bajo el yugo de la opresión».